Bienvenidos una vez más a su refugio predilecto, ese rincón mágico donde desentrañamos los secretos más recónditos, exploramos los romances más arrebatadores y, por supuesto, nos deleitamos con los dramas más intensos y conmovedores que nos regala la televisión turca. Hoy, mis valientes, nos aventuraremos en un terreno minado de controversia, un tema que, sin duda alguna, agitará las aguas y encenderá el debate. Hablaremos de corazones hechos añicos, de decisiones cruciales que cambian el destino, y sí, lo adivinaron, de un collar muy, pero muy especial, que esconde más secretos de los que imaginamos. Prepárense porque hoy desentrañaremos un triángulo amoroso que ha desatado pasiones y chismes por doquier, un triángulo que involucra a tres figuras icónicas del panorama turco, la bellísima Hande Erçel, el galán irresistible Kerem Bürsin y la talentosísima Serini Sarkaya. ¿Están listos para descubrir si Kerem, en un arrebato de indecisión, realmente prefirió un collar brillante y costoso a la profundidad y autenticidad de su amor con Hande? ¿Es este accesorio la clave para entender el final de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas? Pues abróchense los cinturones y acompáñenme en este viaje fascinante, lleno de intriga, pasión desenfrenada y revelaciones impactantes. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones y especulaciones, permítanme extenderles una invitación muy especial. Los invito con todo el cariño del mundo a que se suscriban a nuestro canal y, lo más importante, a que activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, esos tesoros repletos de chismes jugosos, análisis profundos y recomendaciones imperdibles de las series turcas que están conquistando el mundo. Confíen en mí, no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos, preparemos una taza humeante de té turco fuerte y aromático porque este chisme, mis amigos, está que arde. El epicentro de nuestra historia, como seguramente ya sabrán muchos de ustedes, es la relación que surgió entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos estrellas que irradiaron luz y química en la exitosísima serie Senkalkam. Esta joya televisiva, perteneciente al género de la comedia romántica, conquistó los corazones de millones de espectadores en todos los rincones del planeta, gracias en gran parte a la química innegable que existía entre Hande y Kerem, quienes interpretaban a Eda Yildiz, una joven florista independiente, luchadora y con un espíritu indomable, y a Serkan Bolat, un arquitecto adicto al trabajo obsesionado con el control y, al menos en apariencia, con un corazón de piedra. La trama, ingeniosa y cautivadora, gira en torno a un acuerdo peculiar, una propuesta audaz. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante un periodo de 2 meses, a cambio de una beca que le permitirá cumplir su sueño de estudiar en Italia. Lo que comienza como un simple contrato, una farsa cuidadosamente orquestada, pronto se transforma en una historia de amor genuina, profunda y conmovedora, plagada de obstáculos, malentendidos, momentos inolvidables y un sinfín de emociones a flor de piel. ¿Pero por qué esta serie es tan relevante para el tema que nos ocupa hoy? Pues bien, aquí reside la magia. La conexión, la química y la pasión que vimos en la pantalla, esos sentimientos que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero, trascendieron los límites de la ficción. Hande y Kerem, para alegría de sus fans, se enamoraron en la vida real. Su relación fue un torbellino de romanticismo, viajes de ensueño, apariciones públicas que desataban la locura y, por supuesto, una atención mediática constante y abrumadora. Eran la pareja del momento, el símbolo del amor perfecto, la prueba fehaciente de que los cuentos de hadas sí existen, al menos, eso era lo que parecía. Sin embargo, como suele suceder en el impredecible y a menudo cruel mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo que a muchos nos pareció un suspiro, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans, a nosotros, con el corazón roto, desolados y con un mar de preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Qué había salido mal? ¿Cómo era posible que una relación tan aparentemente sólida se hubiera desmoronado de la noche a la mañana? Y aquí, mis queridos detectives del corazón, es donde entra en juego el famoso collar y el nombre de Serini Sarkaya. Serini Sarkaya es una actriz turca sumamente talentosa y versátil, conocida por su participación en series aclamadas por la crítica y el público como Medcezir, Fi y la más reciente Samaran. Es una figura muy popular y respetada en Turquía, no solo por su innegable belleza, sino también por su profesionalismo, su carisma y su talento actoral. Pero, ¿qué tiene que ver Serini con Hande y Kerem? ¿Cuál es su papel en este drama que nos tiene a todos al borde del asiento? Pues bien, prepárense porque aquí viene el salseo, la carnita asada, el meollo del asunto. Durante su relación con Hande se rumoreaba con insistencia que Kerem le había regalado a Serini un collar muy especial,
una joya deslumbrante de una marca de lujo con un diseño distintivo y, según algunos, incluso personalizado. Y claro, los fans, esos seres maravillosos con una capacidad asombrosa para detectar detalles y conectar puntos aparentemente inconexos, comenzaron a atar cabos. La pregunta que todos se hacían, la interrogante que resonaba en las redes sociales y en los foros de discusión, era por qué Kerem le regalaría un collar tan caro y significativo a Serenei mientras estaba en una relación con Ande. ¿Acaso había algo más, algo oculto, entre Kerem y Serenei? ¿Fue este collar la chispa que encendió la ruptura entre Ande y Kerem? ¿Es este accesorio la prueba irrefutable de una infidelidad? Las especulaciones, como era de esperarse, no se hicieron esperar. Algunos con una visión más optimista argumentaban que Kerem y Serenei eran amigos desde hacía mucho tiempo y que el collar era simplemente un gesto de amistad, un regalo sincero y sin segundas intenciones. Otros, sin embargo, con una actitud más suspicaz y desconfiada, afirmaban que había algo más profundo, algo más oscuro, y que Kerem había estado engañando a Ande con Serenei, manteniendo una relación paralela a sus espaldas. Lo cierto es que hasta el día de hoy, nunca se confirmó ni se desmintió la veracidad de estos rumores. Ni Kerem, ni Ande, ni Serenei hablaron abiertamente sobre el tema. Guardaron silencio, dejando que las especulaciones se multiplicaran y que el misterio se intensificara. El collar, por lo tanto, se convirtió en un símbolo de la incertidumbre, del misterio que rodeaba a esta relación y de las posibles infidelidades. Se transformó en una prueba muda, un testigo silencioso de un drama que se desarrollaba a puerta cerrada. Ahora bien, más allá del chisme, de la polémica y del drama que tanto nos gusta, es importante recordar que las relaciones son complicadas, complejas y multifacéticas, y que a veces las cosas no son lo que parecen. Quizás el collar no fue la causa de la ruptura entre Ande y Kerem, sino simplemente un síntoma de problemas más profundos, de heridas que no sanaron, de diferencias irreconciliables. Quizás la presión mediática, las agendas apretadas, las largas jornadas de trabajo y las expectativas del público fueron demasiado para la pareja, asfixiando su amor y llevándolos al límite. Independientemente de la verdad, de lo que realmente sucedió detrás de las cámaras, lo que sí es innegable es que la historia de Ande, Kerem y el famoso collar de Serenei es un claro ejemplo de cómo los dramas de las series turcas se entrelazan con la vida real de sus protagonistas, creando un cóctel explosivo de pasión, intriga, especulación y, en ocasiones, desilusión. Y hablando de dramas explosivos, de series que nos mantienen pegados a la pantalla, no podemos dejar de mencionar otra producción turca que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos, Yalan. Esta serie, perteneciente al género del drama romántico, narra la historia de Ferit, un joven mujeriego, consentido y caprichoso, proveniente de una familia adinerada y poderosa, y Seyran, una joven de una familia modesta con valores tradicionales y una fuerte determinación, que se ve obligada a casarse con él debido a un acuerdo entre sus familias. La trama explora las diferencias culturales y sociales entre ambas familias, así como los desafíos que enfrentan Ferit y Seyran para construir una relación basada en el amor, el respeto y la confianza, en un contexto marcado por las intrigas, las rivalidades y los secretos del pasado. ¿Por qué mencionamos Yalan en este contexto? Porque al igual que la historia de Ande y Kerem, esta serie también ha generado mucha controversia y especulación sobre la vida personal de sus protagonistas, especialmente en lo que respecta a la química innegable entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Los rumores de un posible romance entre Afra y Mert han sido constantes desde el inicio de la serie. La intensidad de sus escenas juntos, la complicidad que muestran en las entrevistas, las miradas cómplices que intercambian fuera de cámara y las fotos que circulan en las redes sociales, donde se les ve disfrutando de momentos juntos, han alimentado las sospechas de los fans. Sin embargo, al igual que en el caso de Ande y Kerem, Afra y Mert han negado repetidamente cualquier relación amorosa, insistiendo en que son simplemente buenos amigos y profesionales dedicados a su trabajo. Pero, ¿quién sabe? Quizás en el futuro nos sorprendan con alguna noticia inesperada. Quizás, como en el caso de Ande y Kerem, la ficción termine superando a la realidad. Lo que sí es innegable es que Yalan se ha convertido en un fenómeno televisivo gracias, en parte, a esta incertidumbre, a esta ambigüedad y a la expectativa de ver si la química que vemos en la pantalla se traduce en un romance fuera de ella. Otra serie que merece ser mencionada, aunque no esté directamente relacionada con nuestro tema principal, es Aşk Memnu. Esta serie, considerada un clásico de la televisión turca, un hito que marcó un antes y un después, narra la historia de un amor ilícito, prohibido y transgresor entre Biter, una joven hermosa, ambiciosa y seductora, y Belul, el sobrino de su esposo, Adnan, un hombre rico, viudo y mucho mayor que ella.
Aşk Memnu es un drama intenso, apasionante y provocador que explora los límites del deseo, la traición, la culpa y las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, gracias a sus personajes complejos, su trama intrigante, su ritmo vertiginoso y sus actuaciones memorables. ¿Por qué mencionamos Aşk Memnu aquí? Porque al igual que la historia de Hande Kerem y el collar de Sereney, esta serie también nos recuerda que el amor y el drama a menudo van de la mano, tanto en la ficción como en la vida real. Y es precisamente esta combinación, esta mezcla explosiva de emociones y conflictos, lo que hace que las series turcas sean tan adictivas, fascinantes y cautivadoras. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado el drama que rodea a Hande Erçel, Kerem Bürsin y el famoso collar supuestamente regalado a Sereney Sarıkaya, un incidente que alimenta las especulaciones sobre su relación, su ruptura y los posibles motivos detrás de su separación. También echamos un vistazo a Yalan y la constante especulación sobre un romance entre sus protagonistas, y recordamos el clásico Aşk Memnu, un recordatorio de que el amor y el drama son ingredientes clave en las series turcas que tanto amamos. Gracias de todo corazón por acompañarme en este recorrido lleno de chismes, drama, pasión y revelaciones impactantes. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de toda esta historia? ¿Creen que Kerem realmente le regaló el collar a Sereney? ¿Creen que hay algo más entre Afra y Mert? Quiero saber sus teorías, sus opiniones y sus perspectivas. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero la próxima semana con más chismes jugosos del mundo de las series turcas. Hasta la próxima.